Buenos días, hermanos. Empezamos. Vamos a orar a nuestro Dios por el estudio de esta mañana. Ore con los hermanos. Practíquese. Oremos. Amantísimo y buen Padre soberano que estás en los cielos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, venimos aquí un grupo de tus hijos, conformado como iglesia, para así poder aprender cada día de ti. Mi Dios, pedimos una bendición y palabras tuyas a través del estudio que se va a recibir en este momento por medio de nuestro hermano Jorge. Que seas tú, mi Dios, hablando a cada uno, a nuestra conciencia, a nuestro corazón, a nuestra mente, y que así nos vayas transformando con tus manos poderosas para ser esos hijos que tú deseas. Gracias, Señor, por poner el ánimo pronto para estar aquí reunidos, y bendiga a todos los que estamos, a cada uno por nombre y por familia. Por eso, Padre, nos ponemos en tus manos y que seas tú en cada momento de esta hermosa reunión. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos y hermanos. Creo que mucho volumen. Hoy no hay de alzar mucho la voz, pero sí, ahí está bien. Ahí está bien. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. ¿Tienes una perilla? Sí, pero está bien ahí. Vamos a continuar, hermanos, dándole secuencia, ¿verdad?, al estudio con respecto a la familia. Y hoy hoy vamos a tocar, este es un tema que encierra con respecto al hogar cristiano, y vamos a hablar sobre la comunicación del cristiano en el hogar. No hay elemento en el hogar que produzca mayores que la comunicación. Después del amor, lo que más funciona en el hogar es la comunicación. ¿Cómo convive usted? ¿Cómo lleva la comunicación realmente en su hogar? Por falta de comunicación, por mala comunicación. Y después del amor, no hay elementos más importantes para resolver los problemas en el hogar que la comunicación cristiana. ¿Qué tipo de comunicación tenemos nosotros en nuestros hogares? ¿Qué relación? ¿Cómo se comunica usted con sus hijos? ¿Cómo se comunica usted con su esposa y su esposo? Hermanos, es muy importante tomar en cuenta lo que Dios nos enseña a través de su palabra para que tengamos éxito en el hogar. Es importante reconocer que la buena comunicación no es natural. No es natural. Hablar no equivale a comunicar. No es lo mismo. Hablar, cualquiera habla. Hablar, cualquiera le dice cualquier cantidad de cosas a usted, sin importar lo que significan las palabras. Comunicar es hacer que usted entienda el propósito. Es hacer que usted entienda lo que está escuchando, que lleve un mensaje claro. Hay diferencia en ellos, mis hermanos. Requiere mucho esfuerzo, porque los obstáculos a la buena comunicación abundan en el hogar. Hay muchos obstáculos en el hogar para que haya una buena comunicación en el hogar. Hay tantos obstáculos que más adelante vamos a ir viendo conforme a la palabra de Dios. El principio primordial en la comunicación es saber escuchar. Si usted sabe escuchar, sabe recepcionar lo que el esposo o lo que la esposa están diciendo, entonces usted puede entenderlo de la mejor manera. Hoy no voy a leer yo la palabra de Dios, la va a ir leyendo usted. Yo quiero que sea rápido conmigo. Santiago capítulo 1, versículo 19. Quiero que Santiago 1, 19. El primero que lo tenga me ayuda a leer. Quiero que avancemos un poco
¿verdad? Porque quiero terminar este estudio acerca de la comunicación. Amén. Por eso, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse. Muy bien, mire qué bonito. El consejo de Santiago dice, tardo para airarse, tardo para hablar, tardo para airarse, pero pronto para oír. ¿Qué quiere decir? Que su oído debe de estar atento. Cuando su esposa le habla, abra oídos. Cuando su esposo le habla, la esposa, entonces, esté atenta para que la recepción del mensaje sea claro y no lo distorsionemos. Que por eso, por no haber esa buena comunicación en el hogar, entonces vienen los pleitos, los problemas, las dificultades. Se trata de aprender a escuchar, ¿verdad? A escuchar bien. Entonces distorsionamos muchas veces el mensaje que está escuchando. La comunicación cristiana son diferentes a la comunicación del mundo. La comunicación del hombre viejo. Vamos a ir leyendo la palabra de Dios. A ver, hermano Lenín, usted se va a preparar con Efesios 4:31. Nuestro hermano Roberto, Efesios 4:32. Y nuestra hermana, la esposa del hermano, Efesios 4:29. ¿Cuál es su nombre, hermano? Efesios 4:29. Vamos a ir leyendo la comunicación del hombre viejo, hermano Lenín. 4:31. Sí. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de malas conductas. Muy bien, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo que está aconsejando el apóstol Pablo. Esta es la comunicación del hombre viejo. Existe que quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Quién hace esto? El hombre viejo. El hombre del mundo empieza a gritar, ¿verdad? Y entonces empieza a apostar con la esposa. ¿Quién grita más fuerte? Y entonces es cuando viene el conflicto. ¿Quién manda aquí? ¿Verdad? ¿Quién grita más? Ese es un problema del hombre viejo. Y sabe usted, como le decía el jueves, hay secuelas todavía en el hombre cristiano, en el hombre nuevo o en la mujer cristiana también. Quiere esas secuelas permanecer allí para que exista todavía el enojo, la gritería, la maledicencia y la mentira. Ahora, la comunicación del hombre nuevo. Efesios 4:32, hermano. Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahí está, la diferencia. ¿Usted puede ver la diferencia? ¿Puede notar la diferencia entre estos dos versículos bíblicos? Uno que grita, ¿verdad? Uno que miente, pero el apóstol Pablo aconseja antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia entre un hombre viejo y un hombre nuevo. ¿Quién es el hombre viejo, hermanos? Lleve la clase conmigo. El hombre viejo, ¿quién es? El que está en el mundo. Cuando nosotros éramos hombres viejos. ¿Y por qué ahora somos hombres nuevos? Mujeres nuevas también. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos en Cristo, porque hemos nacido de nuevo. El hombre viejo quedó enterrado en la sepultura de las aguas. Dice la palabra de Dios que ahora somos nuevas criaturas. El propósito de la comunicación. Vea qué importante, el propósito de la comunicación. Nuestra hermana, Efesios 4:29. Palabra vida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Interesante. ¿Cómo quiere usted que exista la paz en el hogar? El apóstol Pablo nos está enseñando en 3 versículos claves importantes. Características de un hombre viejo, características de un hombre nuevo y cuál es el propósito de esa comunicación que existe en el hogar. El versículo 29 entonces se lo aclara. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria
¿verdad? Sino la que sea necesaria, dice, para la edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Que sus palabras en el hogar no sean ásperas, que no sean dañinas, que no lleven doble sentido. De eso se trata. El hogar cristiano, un hogar que sirve a Dios. No puede existir este tipo de palabras. No pueden existir. Estas cosas que presenta, ¿verdad? Efesios capítulo 4. Debemos de ser diferentes. ¿Dónde está el cambio entonces en el cristiano? Ahora, continuamos, hermano Brian y hermana Génesis. Yo no estaban ahí, yo creo que por eso me salté, ¿verdad? Yo quiero que prepare en Efesios 4:30 y nuestra hermana Génesis, Efesios 5:28 hasta el 33. Y luego nuestra hermana Yubi, Gálatas 6:7 al 9. La motivación en la comunicación cristiana es no entristecer al Espíritu Santo de Dios. Efesios 4:30, hermano. Entristezcan al Espíritu Santo de Dios, la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyo y se les ha garantizado que serán salvos de la redención. Interesante, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Que haya paz. El Espíritu Santo de Dios se entristece cuando nosotros empezamos a actuar como el hombre viejo. Como que nos olvidamos de dónde venimos, de dónde salimos, de dónde fuimos rescatados y volvemos a cometer cosas que antes cometíamos. ¿Sabe qué dice el Espíritu Santo de Dios? Se contrista, se entristece. Dice, no contristéis al Espíritu Santo, amados hermanos. El amor hacia la esposa, hermano Génesis. De la misma manera, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y trata tanto como Cristo lo ama en la clave. Y nosotros somos hijos de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre de su padre y su madre, sea de su esposa, y entonces también su mujer. Eso es un gran misterio, pero ilusa la manera en que por eso lo repito. Que de amar a su esposa, él se ama como la esposa, debe respetar a su marido. Eso es, hermano. ¿Qué quiere usted para su cuerpo, hermano? ¿Desea un mal usted, hermano Lenín? ¿Quién desea un mal para su propio cuerpo? Nadie. Y así como ama su cuerpo, dice, debe de amar a su esposa. Eso quiere decir, si usted no desea un mal para usted, tampoco lo desea para la esposa. Usted siempre quiere ser un hombre perfecto, un hombre intachable, un hombre santo. Y eso es lo que desea para la esposa también. De eso se trata, porque son amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Y lo hemos comentado en otras ocasiones. Cristo como amó a la iglesia. Se entregó a sí mismo por ella. ¿Pidiendo algo a cambio? No. Se dejó clavar en la cruz por amor, sin condiciones, sin pedir algo. ¿Qué le pide usted a su esposa? ¿Qué pide la esposa al esposo? Condiciones. Yo te amo, pero haces esto por mí. ¿Es así el amor? No, no se trata así. La Biblia nos enseña y nos dice claramente cómo es el amor, sin condiciones, sin fingimiento, sin que haya nada que se oponga por delante. La fe en el principio bíblico, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y de eso siempre debemos de tener en cuenta. Lo que el hombre sembrare, dice la palabra de Dios, eso es lo que cosechará. No podemos cosechar, ¿verdad? No podemos cosechar amor si no damos amor. Gálatas 6:7 al 9, hermana Yubi. Sí. También segará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará vida y paz. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desfalleceremos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien mayormente con nuestros familiares. Amén, hermana, gracias.
¿Hay esposos aquí? ¿Hay esposos? Levante la mano. ¿Los esposos? Muy bien. ¿Usted ama a su esposa? ¿Con condiciones o sin condiciones? ¿Hay esposas? También hay esposos, ¿verdad? Hay mujeres, hay madres, hay hermanas, hay hijas, y es para todos el mandamiento. De esa forma debemos nosotros entonces llevar las cosas como deben de ser. Un hogar bajo los principios de Dios no fácilmente se destruye, hermano. Un hogar bajo los principios de Dios no fácilmente lo destruye. Siempre lo he dicho, un hijo que nace en un hogar cristiano es una gran bendición. Y es mucho más fácil de educarlo, de llevarlo, de conducirlo por el camino correcto. Cuando nacemos, cuando el que nace bajo un matrimonio que no es cristiano, se aprenden cosas diferentes a las que aprende un niño cristiano, ¿verdad? Tiene sus defectos, aprende malas cosas de sus amistades que consigue, el vocabulario es diferente y tantas cosas que vienen a ser mella, ¿verdad? En el cristiano. Hay que reconocer la fuente de lo que decimos. Cuando el corazón es limpio, también lo será lo que decimos. Si usted tiene un corazón limpio, lo que diga también será limpio. Hermana Gaby, leamos por favor Santiago 1:5, nuestro hermano Roberto, Colosenses 4, del 2 al 6. Santiago 1:5. Muy bien, interesante. ¿Tiene problemas en el hogar? ¿Cómo conducir a sus hijos? ¿Tiene falta de sabiduría cómo hacerlo? ¿Necesita ayuda? ¿A dónde acudir? ¿A dónde acudir? A Dios. La palabra de Dios dice, pide. Si tienes falta de sabiduría, de conocimiento, pídela y Dios te la dará, ¿cómo dice? Abundantemente. En la iglesia es posible que hayan hermanos, ¿verdad? Más preparados que nosotros, que nos puedan ayudar a conducirlo. Dios los ha puesto para ello, para ayudar a la iglesia, para ayudar a las personas y conducirlo por el camino correcto, por un mejor camino. Vayamos y pidamos la ayuda, pero no dejemos que nuestra familia se pierda. No dejemos que nuestros hogares se destruyan por pena, por vergüenza, por no pedir la ayuda de Dios, porque está para todos. Amados hermanos, Colosenses, hermano Roberto, 4 del 2 al 6. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la maldad, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es importante cómo vamos a responder nosotros, ¿verdad? A las preguntas. Y usted tiene que decir algo o preguntar algo, pregúntelo, ¿verdad? Pregúntelo. Es una clase en la que usted puede participar. Y a mí siempre me gusta que usted participe, que la iglesia se involucre en el tema que estamos llevando. Porque si hay un tema importante en la iglesia, es la familia. Es el núcleo familiar donde Dios quiere fortalecer esas villas para que verdaderamente seamos hijos de Dios verdaderos. Es allí donde nosotros, ¿verdad? Primero está el hogar. Y luego del hogar venimos a la iglesia, ¿verdad? La responsabilidad de las maestras que están allá atrás no es la responsabilidad de ellas, es responsabilidad de nuestros padres. Esa es una ayuda que ellos están prestando por el amor al hermano, ¿verdad? Cumpliendo una misión establecida por el Señor. Pero no es responsabilidad de ellas, ¿verdad? No es responsabilidad de ellas. El hermano Alejandro comentaba, yo lo haré. Dice la palabra, yo lo haré. Es su responsabilidad. ¿Quiere hacerlo? ¿Quiere educar a sus hijos? ¿Quiere educar a su familia? ¿Quiere luchar por su hogar? Yo lo haré. Hágalo, hagámoslo, hermano.
Y de eso se trata. Oremos a Dios. Oremos a Dios para que sea Él el que nos ayude a hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Hermana emperatriz, Mateo capítulo 12, versículo 37, nuestra hermana Lesbia, Romanos 12, del 1 al 2, nuestra hermana Jocelyn, Filipenses 4, 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mateo 12, 37. Sí. Porque por tus palabras serán reivindicados y por tus palabras serás condenado. Gracias, hermano. Muy interesante. Escuche bien lo que dice la palabra, un versículo. Porque por tus palabras serás justificado y por tus mismas palabras serás condenado. Escuche bien. ¿Cuál es la comunicación que usted tiene en el hogar? Debemos de estar atentos a ello, que por una palabra que nosotros digamos podemos ser justificados, pero también esa palabra que usted diga lo puede condenar. Nos puede condenar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que hablar? Sabiamente, como leíamos en Colosenses capítulo 2 del 4 al 6. Andar sabiamente para con quiénes, para con los de afuera y no digamos para con los de adentro. Bienvenidos, hermanos. Es interesante que entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas, en nuestro matrimonio, en el hogar. Debe de haber sabiduría para hablar, no siendo ásperos, sino hablando como Dios nos ha enseñado, como hombres de Dios, como espirituales, amados hermanos, como espirituales. Cuando el corazón es limpio, también lo que decimos es limpio. Cuando el corazón está lleno de amor, hablará también amor. Mire qué bonito, es interesante. El centro, ¿verdad?, de su cuerpo es el corazón. Si su corazón mana amor, hablará también de amor. Es vital que renovemos nuestro modo de pensar si realmente deseamos renovar nuestro modo de hablar. Es importante, es necesario renovar, sentarse y comprender lo que Dios quiere para la familia del Señor. Romanos 12, 1 y 2. Por lo tanto, que Él le agrade. Esta es la verdadera forma de adorar. No imiten las conductas ni las costumbres de mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarles nuestra manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Gracias, hermano. Es interesante. Cuando nosotros leemos la palabra, yo creo que debemos de estar atentos. ¿Qué le decía yo al principio, verdad? Es muy importante aprender a escuchar. Si usted aprende a escuchar, entonces será un buen receptor. Pero si mientras a usted le están diciendo algo, usted está viendo hacia otro lado, le interesa poco lo que le están diciendo, usted puede malinterpretar la plática que lleva. Es muy interesante que aprenda a escuchar, porque si aprende a escuchar, entonces va a saber responder a la pregunta que le están haciendo. Es muy importante y Dios quiere eso. Dios quiere eso de sus hijos, que aprendamos eso. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es muy interesante, hermano. ¿Cómo es su relación en el hogar? A mí no me lo diga. Pero reflexione usted y yo. Debemos de reflexionar y meditar cómo es mi conducta. Tus hijos podrán decirle la verdad.
Tu esposa podrá decir la verdad. El esposo puede decir la verdad. ¿Quién grita más en el hogar? ¿Quién grita más alto? ¿Quién tiene más volumen? Pero esas son cualidades de un hombre viejo, el hombre del mundo, el hombre que antes era, ahora no puede ser. Somos nuevas personas, el hombre nuevo en Cristo. Debemos seguir las instrucciones bíblicas para nuestro pensamiento, si deseamos seguir instrucciones bíblicas para nuestra comunicación. Es básico saber comunicarse en el hogar. Es muy básico para tener un matrimonio duradero y eficaz, como Dios lo estableció. ¿Para cuánto tiempo fue el matrimonio? Para siempre, para toda la vida. No para 6 meses, no para un año, no para una semana, sino para toda la vida. ¿Quién puede separar un matrimonio? Nadie. Lo que Dios juntó, no lo puede separar el hombre. Entonces, ¿por qué hay tantas separaciones? ¿Por qué hay tanta desigualdad? ¿Verdad? El hombre cambia los papeles. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y algo digno de alabanza en esto pensando. Interesante. ¿Hay algo digno? ¿Hay algo digno de esto? Todo lo que es puro, todo lo que es verdadero. Si hay algo digno, en esto pensar. ¿Qué representa para usted el matrimonio? ¿Qué representa para usted sus hijos? ¿No son su vida? Hermana Vanessa, ¿qué representan sus hijos para usted? Todo, todo. Mis hijos son mi vida. Los amo a mis hijos. Y no deseo que les pase nada malo. Y deseo darles lo mejor. Pero también saberlos conducir por el camino correcto. Si hay algo digno en esto pensar, ¿verdad? ¿En qué debemos de pensar? En nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestro matrimonio, amados hermanos. Es maravilloso entender y comprender los planes de Dios en nuestra vida. La comunicación en el hogar no solamente es con la boca. ¿Cómo podemos demostrar la comunicación, una buena comunicación en el hogar, aparte de nuestra boca? ¿Quién puede decirme? ¿Cómo lo comunicaría usted? Aparte de su boca, ¿cómo manifestaría una buena comunicación en el hogar? Hermano Julio. Con los hechos. ¿Cuáles hechos? Hermano Lester, por ejemplo. También buscando los valores, especialmente los valores En general, interesante, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo demostrar a través de mi boca? Con su ejemplo, con lo que usted hace. Sus hijos aprenden más con el ejemplo que con usted le diga con la boca. Lo que usted hable puede ser insignificante para ellos, pero si usted sabe ser ejemplo, hacer algo, sus hijos lo verán. Y son un monitor, y son una computadora para grabar. Pero papá, ¿por qué hiciste eso si no tenías que hacer? Y ellos lo están corrigiendo a usted. No porque yo quiero ser como él, no porque yo quiero, no importa quién sea. Puede ser que sea un colector de basura, un electricista como es el hermano, un albañil, pero él quiere ser como su papá. Él quiere ser como su padre. No importa quién sea. Puede ser que sea un lustrazapatos, pero él quiere estar allí en el parque lustrando los zapatos. Por eso es importante enseñar con el ejemplo. Es fundamental. Es fundamental. Por eso es que debemos de aprender a comunicarnos. A que haya buena comunicación en el hogar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18. Hermana Ana, primera de Juan 3, 18.
Ahí está. ¿Cómo dice? Lo dije yo. Lo dije yo. Pero lo dice la palabra de Dios. Hermanitos, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. Que sus hechos, que las palabras que usted diga, las convierta en verdad. ¿Con qué? ¿Con qué yo hago realidad mis palabras? Con sus hechos, con mis hechos, con lo que yo hago. Dejo plasmado, dejo marca donde yo paso. Porque lo que digo, lo estoy haciendo. Y es así. Un padre de familia no puede corregir a su hijo si no está dando el ejemplo. Por ejemplo, un fumador, alguien que fuma, si mira a su hijo fumando, es que te voy a botar ese cigarro, papá, pero si tú lo haces, ¿cómo puedo yo corregirlo? Si yo lo veo como una cerveza a mi hijo, ¿qué voy a hacer si yo lo estoy haciendo? ¿Cómo puedo corregir entonces? Es muy importante el ejemplo, amados hermanos. La comunicación en el hogar debe de ser estrictamente, pero ser nosotros estrictos con nosotros mismos. El amor debe de ser comunicado también en el hogar, no solo de palabras, no solo de palabras. ¿Cómo le dice el hermano a la esposa? Con palabras. ¿Cómo le muestra el amor con palabras? Te amo, te quiero. Muy bien. Hermano Alejandro, ¿cómo lo haces tú sin palabras? ¿Cómo muestras el amor sin palabras? En obediencia. Una sobadita en la espalda, ¿verdad? Cariño, qué guapa andas hoy. Ese vestido te queda muy bien, ¿verdad? Qué combinada andas hoy. Te ves espléndida, te ves fabulosa. ¿Y cómo se siente el esposo? ¡Wow! Como pavo real. Esa comida que hiciste hoy estaba sabrosa. Y la mujer se enamora de eso cuando usted sabe valorar lo que ella hace por usted. La hace mejor el próximo día, se esfuerza a dar más. Debemos ser expresivos, hermano, y saber valorar lo que la mujer hace. Pequeños detalles, la limpieza de la casa, el todo. Valore eso, valórelo. Es muy importante y eso lo llevará a tener éxito en el matrimonio. No es suficiente tener amor para la familia. Se lo debe de comunicar, necesitamos evidencia del amor. Necesitamos evidencia. ¿Cómo demostró Dios la evidencia de su amor? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo demostró Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea no se pierda. La demostración de amor de Dios es en la cruz del Calvario. Se despojó de lo más preciado de su vida. ¿Por amor a quienes? A alguien que no lo merecían. ¿Quiénes eran esos? Te digo. ¿Merecíamos tanto amor de Dios? No, hermano. Éramos pecadores. Ahora hemos entendido nosotros. Ahora hemos entendido, pero porque Dios nos ha mostrado con su palabra. ¿Está dispuesto a hacerlo usted por su familia? Es interesante que aprendamos de Cristo. Es maravilloso cómo Dios demuestra su amor. Entonces nosotros también debemos de demostrarlo, como dice 1 Juan 3:18. No solo de palabras, sino con hecho y en verdad. Hágalo verdadero, hágalo puro, su amor por su familia, por su esposa, por todo lo que es el entorno de la familia espiritual, un amor genuino. No vaya hablando del hermano cuando salga de aquí. No diga, oye, el hermano andaba así, ya está. Hoy dijo, el amor todo lo soporta, todo lo puede. Es posible que yo no tenga cara bonita ni palabra graciosa, que a algunos le puedan caer pesadas. Sopórtelo así. Porque yo lo único que quiero es que seamos una iglesia pura, santa y sin mancha. Porque por esa iglesia entonces vendrá el Señor. Filipenses 2:15 así dice, que Él vendrá por una iglesia pura, sin mancha y sin arrugas. Y esto es lo que yo deseo para que nosotros seamos puros, santos y sin mancha. ¿Tiene usted algo que aportar? ¿Algo que decir acerca de la clase? Si alguien puede comentar algo.
Sí, hermano. Bueno, el tema de la familia cristiana, como el amor del Padre, ¿no? Y él es el creador de la familia. Sí. Hizo al hombre, hizo a la mujer, y dijo crucificados y multiplicados. O sea, eso es bueno en gran manera. Yo tengo a mi esposa, a mi familia, y esto es bueno en gran manera. A mi padre, y esto es bueno. Hay que valorarlo mucho. Maravilloso, hermano. Es así. La familia es una de las maravillosas cosas que Dios nos ha dado en la vida. Es fundamental, hermanos. Grave esta palabra, comunicación. Buena comunicación. No solo comunicación, pero puede comunicarse con cualquiera. Y cualquiera le dice un par de palabras y le dijo de todo. Y usted salió enfadado, con ira y con dispuesto a responderle lo mismo. Pero la buena comunicación es aquella que viene con la sabiduría de Dios. El hombre espiritual no habla como un hombre natural. Puede ser comunicación buena o mala, porque si usted se comunica lo malo que está viviendo con su pareja, o con su madre, con su hermana, con su hijo, pues vale la pena decirlo para mejorar, porque si no hay comunicación, ese problema se agranda y está como familia distante. ¿Qué pasa? Porque me cambia mucho en la familia, porque hay comunicación. Eso es. Es como un globo, hermano. Si usted está inflando un globo, y cada ofensa, un soplo de aire, un soplo de aire. Y si usted no busca la reconciliación, ¿qué pasa con aquel globo? Explota. No soportó el aire. No permitamos eso. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice la palabra de Dios. Ni deis lugar al diablo. Si tienes problema con tu hermano, ve y reconcíliate. Más adelante vemos todo eso. El tiempo es tan corto. Y es un tema tan amplio el de la familia. En un mes no podemos hablar todo lo que tenemos que hablar. Es dificilísimo. Pasaríamos todo el año hablando de la familia, de todas las cualidades que debe de tener, de todos los defectos que muchas veces tenemos como seres humanos. Pero eso no nos impide para que nosotros busquemos la mejoría, ¿verdad? En el hogar. Dios siempre quiere fundamentos, quiere principios cristianos. Cuando se interrumpen las vías de la comunicación, también se interrumpe la transmisión del amor. Escuche bien. Cuando se interrumpe la comunicación, también interrumpe las vías del amor. ¿Cómo puede acercarse un esposo a la esposa si no hay comunicación? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo reacciona una esposa cuando el esposo quiere llegar a ella? Si hay problemas, si están en conflictos. ¿No te da vergüenza tocarme, venir a mí, decirme cosas bonitas cuando tienes 3 días de no hablarme? ¿Cómo es posible? Vergüenza debe de dar, ¿verdad? Y es así, hermano. Se pierden entonces las vías del amor. Los secretos son obstáculos para la comunicación del amor. Algunas cosas que afectan la comunicación en el hogar. Secretos. ¿Qué le escondo yo a mi esposa? La esposa, voy a hacer esto, pero que mi esposo no se dé cuenta. No le vayas a decir, ¿oíste? A tu papá que hice esto. Los secretos son dañinos. No podemos tener. ¿Por qué debemos nosotros que somos? Una sola persona, dice la palabra de Dios, que ya no son 2, son 1. Por tanto, no debe de haber secretos. ¿Qué problema tengo yo en que mi esposa revise mi celular? Grandes conflictos han habido por un aparatito como este, en los matrimonios, en los hogares. Ni aún mis hijos pueden tocarme esto, porque lo que yo ando aquí es privado para mí mismo. ¿Qué esconde? ¿Qué escondemos en un aparatito como este? Es una herramienta muy buena, pero también puede ser muy destructiva. Sepamos hacer esto, pero sepamos de dar más valor a lo que más vale la pena, como es la familia. Los secretos, los conflictos que no se resuelven pronto pueden interrumpir la comunicación del amor, amados hermanos. Cuando dejamos de escuchar con verdadero interés, cortamos las vías de la comunicación, las cortamos de raíz.
Dice ahí la palabra de Dios, Santiago 1:19, Santiago 1:20, Santiago 1:19 y 20, dice la palabra de Dios. ¿La tiene, hermano? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Muy bien. Mire cómo dice la palabra de Dios, amados hermanos. Interesante, porque en la injusticia no mora la justicia de Dios. Es interesante que entendamos, que comprendamos cuál es el plan de Dios en nuestras vidas, queridos hermanos. Mire cómo dice la palabra de Dios, porque por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Por qué se airan los hombres? ¿Por qué se enojan? Muy bien, interesante. Es interesante, hermano. La comunicación. Aprendamos a escucharnos de la mejor manera. La comunicación en el hogar, cuando hay desacuerdos. Tengo 5 minutos para decirle un poquito sobre esto. Lo debe evitar en cuanto sea posible. Lo debe de evitar en cuanto sea posible. Muérdase la lengua si es posible. Muérdase la lengua. Porque prefiero morderme la lengua que tener problemas con mi esposa, con mi familia, con los vecinos o con todo. Así dice la palabra de Dios en Romanos 12:18. En cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Queridos hermanos, esto no significa que no debe de hablar del problema. Al contrario, no debe tratar y resolver inmediatamente el problema. No permita, Efesios 4:26 y 27 dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No le dé lugar al diablo. Entre más distancia le dé a usted para resolver los problemas, más lugar le está dando el enemigo de que ataque por esa villa, de que ataque por ahí y haga que usted explote como el globo. Lo debe reconocer pronto cuando ha ofendido a su esposa o a su esposo y debe procurar un cortocircuito para el pleito. Debe de evitar. ¿Qué pasa, hermano Alejandro, cuando dos cables chocan? Un cortocircuito, ¿no? ¿Y qué pasa? Puede ocasionar grandes desastres. Y eso puede pasar en el hogar. Solamente es un ejemplo, pero te lo digo. Téngalo en cuenta. No se descuide, amados hermanos. ¿Qué podemos decir? Lo siento, sinceramente. Lo siento, perdóname, te quiero. No peleemos, por favor, mi amor. Eso puede ayudar a resolver su problema. Vaya con palabras sabias y suaves. No peleemos, por favor. Lo debe reconocer cuando ha cometido un error. El método bíblico, cuando hay ofensas, también funciona en el hogar. Cuando dice de la ofrenda, ¿verdad? Si tienes algo con tu hermano y llevas tu ofrenda al altar, deja tu ofrenda allí y vea qué dice y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Qué es tu esposa para usted? ¿Varones? Aparte de ser su esposa, lo decías tú, es mi hermana en Cristo. Ana Michelle es mi hija, pero espiritualmente también es mi hermana espiritual. Y debo de respetarla como hija de Dios, como hermana mía espiritualmente hablando, amados hermanos. Debemos confesar nuestros pecados y orar juntos. La palabra de Dios nos enseña que la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, cuando alguien le quiere decir algo a usted y usted va soberbiamente, no va a poder solucionar nada. Si alguien le hace una pregunta brusca y usted contesta igual, se va a armar el cortocircuito. Pero si usted sabe responder, dice la palabra de Dios, la blanda respuesta aplaca la ira, por furioso que vaya. El hermano Lenín viene furioso contra mí, hermano, y entonces el hermano se le baja el furor. Es así como se solucionan los problemas. Voy a terminar acá, hermano. Armas defensivas que contribuyen la comunicación en el hogar. La ira es muy complicada. No hay que airarse.
Sacar lágrimas a la esposa es fatal. Hacerla llorar por mi culpa, para mí es fatal. Ver a mi esposa llorar. Mi esposa llora mucho, pero no casi siempre porque yo la hago llorar. Pero a mí me parte el corazón verla llorar y le digo, ¿pero por qué llora? ¿Pero por qué llora? Ahora llora menos, antes lloraba más. Pero para mí era terrible y yo quería consolarla. Pero ¿por qué llora? ¿Qué he hecho yo? Es que no lloro porque usted me ha hecho algo, es que yo quiero llorar. ¿Y qué problema? Mi esposa lloraba haciendo la maleta cuando se venía a mi casa. ¿Qué problema, hermano? ¿Pero por qué llora? De felicidad y no lo pueden explicar. El ataque crítico, escuche bien. ¿Cómo critica usted a su esposo? El ataque crítico es muy fundamental, ¿verdad? Pero es que usted se parece a fulano de tal que aquí y allá. Nunca compare a su esposa o a su esposo con, aunque sea mejor que mí, no lo compare. Aunque sea mejor que su esposo, no lo compare con él, ni con el presidente, no lo compare. No hay comparaciones. Mi esposa, para mí, mi esposa es única. Es única. Yo no la comparo con nadie. El silencio es fundamental. Otra de las cosas importantes. El silencio puede llevar a la destrucción también del hogar. ¿Por qué? En el silencio se maquinan cosas, piensa cosas buenas y también malas. ¿Pero qué estará haciendo? ¿Pero qué estará pensando? ¿Estará pensando en la otra? ¿Qué quiere decirme? Es un gran problema. Saque lo que tiene, dígalo. Siéntese como dos adultos a platicar y hablen del problema que está pasando. Y lleguen a la raíz del problema y solucionemos ya este problema. Dejemos de gritar. Dejemos de estar en silencio, maquinando y pensando cosas que más bien le llevan a la destrucción y a la separación y dándole lugar al enemigo para que entre por ahí. Amados hermanos, ¿tiene alguna pregunta o comentario? Si no, nos quedamos aquí. Sí, hermanito.